A veces, los números y los gráficos simplemente no alcanzan. Hoy nos vamos a meter de lleno en una forma de investigar que no se queda en el qué pasó, sino que va directo a una pregunta mucho más profunda. ¿Qué se sintió? Vamos a intentar comprender el corazón de la experiencia humana, sobre todo en un lugar tan vital como es la educación. Ok, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver por qué los números a veces se quedan cortos. Después, definimos qué es esto de la fenomenología. Veremos cómo trabaja un investigador. Nos asomaremos al aula para ver ejemplos que de verdad impactan. Conoceremos a los pensadores clave y al final intentaremos resumir la esencia de todo esto. ¿Listos? Muy bien, arranquemos por el principio. Hay realidades que las estadísticas pueden tocar por encimita, pero que en el fondo se les escapan por completo. Son esas verdades que sentimos, que vivimos, pero que no caben en una tabla de Excel. Pensemos un momento en algo que la verdad es bastante común, la famosa ansiedad matemática. Y no me refiero a que no te gusten las mates y ya, hablo de esa sensación, de ese bloqueo, de ese nudo en el estómago. ¿Qué es lo que de verdad está viviendo una persona en ese instante? Y claro, para eso tenemos un dato, un 70%. 70% de estudiantes dicen que la sienten. El número es enorme, nos grita que hay un problema. Pero, seamos honestos, ¿ese número nos dice algo sobre la mente en blanco? ¿Sobre las manos sudando? ¿Sobre esa sensación de ¿no soy suficiente? Para nada. Y aquí es donde todo hace clic. Miren la diferencia. Por un lado, el dato, 70%, frío. Por el otro, la vivencia, la experiencia real. Mi mente se congela. Es un espejo cruel de mi valor como persona. ¡Wow! Esa brecha, ese abismo entre el número y el sentimiento, es justo el territorio que la fenomenología se atreve a explorar. Para navegar ese mundo interior, que es tan complejo pero tan revelador, no podemos usar las mismas herramientas de siempre. Necesitamos un enfoque que esté diseñado para una sola cosa, escuchar la experiencia. Y es aquí donde entra, ahora sí, la investigación fenomenológica. La palabra puede sonar un poco académica, ¿no? Pero su origen es bellísimo. Viene del griego phenomenon, que significa lo que aparece, y logos, que es estudio. Así de simple. Es el estudio de las cosas tal y como se nos presentan. El estudio de la experiencia vívida, sin filtros, sin adornos. El lema, el grito de guerra de su fundador, Edmund Husserl, era este: volvamos a las cosas mismas. Era una invitación, casi una súplica, a que dejáramos de lado por un momento las teorías y las etiquetas para encontrarnos de frente con la experiencia en su estado más puro. Bueno, ¿y cómo se logra eso? ¿Cómo se deja de lado todo lo que uno ya cree saber? Con una herramienta mental clave que se llama epoché. La idea es, literalmente, como vemos aquí, poner entre paréntesis nuestros propios juicios, nuestras teorías, nuestros prejuicios. No es que desaparezcan, es que conscientemente los ponemos a un lado para poder escuchar la historia del otro de la forma más limpia posible. Ok, ya tenemos la idea general. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se hace esto? Porque no es solo sentarse a conversar, es un proceso con mucho rigor, casi un trabajo artesanal para poder llegar al corazón de una vivencia. A ver, todo arranca eligiendo el fenómeno, o sea, una experiencia humana que de verdad valga la pena comprender. Luego, el investigador tiene que hacer su propia tarea, la epoché. El corazón del método, sin duda, son las entrevistas a profundidad, que son más bien conversaciones para que la otra persona nos deje entrar a su mundo vivido. De ahí se analiza todo eso, buscando patrones, significados, temas que se repiten. Y el viaje termina cuando se logra describir la esencia, eso que es común para todos los que vivieron esa experiencia. Y es aquí, en el mundo real, donde la teoría se vuelve poderosa. Vamos a ver cómo este enfoque nos permite escuchar lo que pasa en el aula, esas verdades que muchas veces se pierden entre reportes y calificaciones. Primer ejemplo, la soledad de un maestro o maestra rural. Un censo nos puede decir que trabaja sin colegas cerca, pero la fenomenología nos revela que su vivencia no es solo de soledad, es una sensación de ser invisible, cargando con una responsabilidad que parece infinita. Y escuchen esta frase, que lo resume todo de una manera brutal. Enseño, pero nadie me ve. Importo, pero estoy sola. Eso no hay encuesta que lo pueda capturar. Es el núcleo puro de la experiencia. Vamos con otro caso, que también duele. Las políticas hablan maravillas de la inclusión, y está bien, pero ¿cuál es la experiencia real de un estudiante con discapacidad en esa aula? Muchas veces es estar ahí, físicamente, pero sintiéndose completamente afuera, como un espectador, una exclusión emocional profundísima. Y esta cita es un golpe de realidad.
Estoy aquí, pero no soy de aquí. Mis amigos me quieren, pero a distancia. Aquí se ve clarísimo esa distancia terrible que hay entre estar y de verdad pertenecer. Por supuesto, esta manera de investigar no salió de la nada. Se apoya en el trabajo de grandes pensadores y usa herramientas muy particulares. Echemos un vistazo rápido a quiénes son las guías y cuáles son los instrumentos de este trabajo. Bueno, tenemos al pionero, a Husserl, que buscaba la descripción más pura posible. Luego a su alumno, Heidegger, que nos dijo, ojo, que siempre que miramos ya estamos interpretando. Y ya más en la práctica, nombres como Max van Manen o Clark Mustakas han sido fundamentales para llevar todas estas ideas al mundo de la educación y la psicología. La herramienta estrella, sin lugar a dudas, es la entrevista fenomenológica, que repito, no es un interrogatorio, es una conversación para que el otro nos abra su mundo. Y esto se puede complementar con otras cosas, como pedirle a la gente que escriba anécdotas, que lleve un diario, para tener una visión todavía más completa. Bien, estamos llegando al final del camino. Vamos a juntar todas las piezas. ¿Cómo podemos darnos cuenta si un estudio es de este tipo? Y sobre todo, ¿por qué debería importarnos? Aquí va una pequeña guía de campo. Es probable que sea fenomenología. Si el título habla de la experiencia vivida de, van a ver que se trabaja con poquísima gente, porque lo que se busca es profundidad, no cantidad. Va a estar lleno de citas textuales, de esas que te mueven algo por dentro. Y su objetivo nunca es generalizar, sino comprender la esencia. Y por supuesto, ni se les ocurra buscar una tabla estadística. En resumen, ¿cuál es su poder? Primero, que humaniza la investigación, le pone rostro y corazón a los problemas. Segundo, que revela esos mundos que son invisibles para otros métodos. Al hacer eso, genera una empatía muy profunda, y es desde esa empatía, desde ese entendimiento real, que pueden hacer una transformación de verdad. Y me despido con una pregunta, para que se quede ahí, resonando. ¿Y si la clave para transformar de verdad la educación no está en el próximo Big Data o en un nuevo algoritmo, sino en algo tan simple y a la vez tan radical como aprender a escuchar las historias que todavía no nos han contado? Ahí se las dejo.